La temática de hoy, la soberanía de los datos, regulación y retos de una buena implementación. Bueno, brevemente, la soberanía digital se refiere a la capacidad de tener control sobre su propio destino digital, los datos, las operaciones y el software en los que confiamos para crear. Adicionalmente, hay que cumplir con regulación. Para eso es importante implementar nuevos mecanismos para protección de ambientes multicloud, verificar dónde está el dato, protegerlo y tener control de los accesos. Este evento es una gran oportunidad para aprender más sobre la soberanía de los datos y cómo cumplir con las regulaciones actuales. Después de las exposiciones habrá un espacio de intercambio de preguntas, así que todas las dudas que tengan las pueden hacer por el chat, los que están a distancia y presencialmente acá. Rápidamente, les agradecemos muchísimo a los dos oradores, presento sus currículums. Patricio Jaca, él es Head de Ventas en Protección de Datos para Conosur de Thales Data Protection. Es un ejecutivo senior con más de 25 años de experiencia en seguridad de la información para principales empresas del sector financiero y gobierno en Argentina y Chile, y consultoría dentro de las Big Four, experto en protección de datos, gestión de seguridad de la información, estrategias de ciberseguridad y gestión del riesgo, actualmente en el sector comercial de Thales, poniendo a disposición su experiencia de años en la venta consultiva de tecnología criptográfica para la protección de datos. Y luego nos va a hacer la presentación Rodrigo Aymar, gracias a los dos, gerente regional de LATAM de ventas LATAM en Thales. Él es un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en seguridad de la información para LATAM en proyectos para empresas privadas y gobierno, experto en protección de datos y gestión de identidad IAM, actualmente en el sector comercial de Thales, responsable de ventas para Sudamérica en autenticación, formación en ingeniería informática y especialización en dirección estratégica de empresas. Bueno, a los dos, 1.000.000 de gracias y a Luis también por esta idea de presentar este tema tan interesante. Te dejo entonces, Patricio, con el auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar presentes acá y a los que se conectaron también en forma remota. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces a la Cámara por haber generado esta instancia. A ver, hace un tiempo atrás, junto con Luis Mongini, conversamos acerca de un desayuno que hizo la Cámara, hablando de cuáles eran los desafíos que iba a traer para las empresas en Argentina la nueva ley de protección de datos personales. Y se le dio una mirada desde el punto de vista más formal, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la ley, del punto de vista de las implicancias que podía tener en cuanto a cómo iba a impactar esta ley en las empresas. La idea de la charla de hoy es darle una mirada desde el punto de vista un poco más tecnológico, ¿sí? Entender que si bien la ley existe hoy muy fuerte en Europa con GDPR, eso que se está extendiendo en Latinoamérica, cómo le vamos a hacer frente en las empresas y cómo, bueno, con Thales, que es una empresa de origen francés también, podemos apoyarlos en poder hacerle frente a este desafío de protección de datos, ¿sí? Entonces, bueno, lo llamamos protección de datos y soberanía digital. En la introducción mencionaron muy bien el tema de soberanía digital, ¿no? ¿Qué implica la soberanía digital en los temas de protección de datos, ¿no? Y el concepto de soberanía digital tiene que ver con no perder el control digital sobre los activos, ¿sí? No es solo dónde están esos datos, ¿sí? Si están dentro de mi frontera tecnológica, sino también poder controlarlos, ¿sí? Poder saber dónde están. Y algo que nos ha generado en los últimos años un punto fuerte para el tema de la soberanía digital tiene que ver con la transformación digital, ¿sí? La pandemia fue un acelerador de cambios tecnológicos en las empresas. Tuvimos que acostumbrarnos a trabajar en forma remota, hacerle llegar a nuestros clientes la información en forma remota. Eso hizo que tengamos que descentralizar la información para hacérsela llegar. Y un tema importante también es que tuvimos que digitalizar a todos nuestros clientes.
¿sí? Ya la posibilidad de que muchos de nuestros clientes estuviesen en forma presencial y tuviésemos toda su información en un data center, todo custodiado, se hizo más complejo porque hubo que digitalizarlo y hubo que permitir que esta gente pudiese acceder en forma remota, ¿sí? Sin ya esa presencialidad que había antes de la pandemia. Entonces, bueno, eso hizo que la adopción de la nube aumentase un 91% los últimos años. Eh, Hablar de temas de blockchain con el tema de las criptomonedas, por sobre todo, también generó que se empiece a transaccionar con este tipo de moneda, y esto es también un protocolo tecnológico, digamos, la criptomoneda. La inteligencia artificial, ¿sí? Hoy ya, acá dice un 32%, pero creo que ya hoy supera el 50%. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, está cubriendo mucho de las necesidades de nuestras empresas. Y el crecimiento, bueno, de generar datos, ¿no? Del análisis de la Big Data que nos permite ir mejorando en nuestro negocio. Bueno, no estamos hablando que según estos indicadores de Thales, el 79% de las personas que encuestamos ya están utilizando una nube pública para guardar información, ya que el crecimiento versus el 2022 ya es del 57 al 79%. Hace 4 años, no más atrás, la adopción de la nube por parte de las empresas todavía era con temor, ¿sí? Era como que no sabía si iba a confiar o no en la nube. Hoy, por temas de disponibilidad y por temas también presupuestarios, en muchos de los casos, las empresas han tercerizado la administración de sus plataformas o adoptado la nube, ¿sí? Entonces, todo este crecimiento de los datos, todo este crecimiento de los lugares donde yo llevo la información, ¿no? Mi información sensible en la nube, en otros data centers, también han hecho que crezcan las amenazas, ¿no? O sea, cuanto más disponibilizo yo y abro el juego para que mis usuarios puedan acceder a los datos, también extiendo ese perímetro de defensa que usualmente tengo contra los atacantes, ¿no? La ley de protección de datos lo que busca es esto, ¿no? Es que las empresas tomen conciencia de cómo voy a proteger la información sensible, la información de nuestros clientes, la información personal. La Ley General de Protección de Datos Personales se enfoca en proteger la información privada de las personas, de los clientes que tenemos en nuestras empresas, y que la exfiltración de esa información, más allá de la industria o el segmento en el que se esté trabajando, ya genera un impacto no solo en la empresa a la que se lo robaron, sino también a la persona, ¿no? Que es dueña de esos datos. Bueno, dentro de lo que son los temas de ataques más importantes, el ransomware sigue siendo el número uno, con un crecimiento ya no de por ciento, sino por miles. Es también el crecimiento cibernético, pero lo más importante es el costo que está teniendo para las empresas todos estos temas de ataques, de ciberataques, ¿sí? Costos porque me secuestran la información y me piden un rescate, costos porque me extorsionan, o costos porque tengo que pagar multas por el robo de información. Acá en Latinoamérica, en Argentina, esa ley se está actualizando, se está revisando para que estas multas, estas penalidades empiecen a ser efectivas, y que de esta forma, muchas gracias, y que de esta forma se tome conciencia y se empiecen a tener medidas más estrictas. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esas medidas más estrictas. Entonces, concepto de soberanía digital es tener el control sobre el destino digital, ¿sí? No solo
saber dónde está, ¿sí? El dato importante, es información importante, sino también no dejar en manos de un tercero, ajeno a nuestra empresa, el control total y el riesgo total sobre esos datos, ¿sí? Ese es el punto importante. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de soberanía del software, del dato y operacional. La que impacta a esta ley, ¿no?, en la que nos enfocamos para la protección de la ley de protección de datos es la soberanía del dato, ¿sí? Dónde está la información y cómo mantengo el control y la protección sobre esa información. Más allá de que esa información esté en una nube, esté en algún data center de un tercero, o la tenga dispersa en varios edificios o varios data centers. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Tengo datos dispersos por todos lados, ¿sí? Tengo la nube, tengo bases de datos, tengo máquinas virtuales, file server, aplicaciones web, aplicaciones móviles, información en los móviles de mis usuarios, y todo eso hace muy complejo administrarlo primero, ¿sí? Administrarlo es que la persona que lo gestione sepa dónde está todo y pueda hacer su trabajo bien. Aumenta la posibilidad de pérdida de estos datos y del control sobre estos datos. Las políticas, a veces cuando tengo todo tan disperso, estas políticas de seguridad se hacen muy complejas de implementar. Y por último también el tema de la auditoría y poder tener visibilidad de todo lo que está pasando con los datos, ¿no? Cuando uno tiene algo encasillado en un lugar, es fácil monitorearlo, es fácil controlarlo, es fácil mantener la seguridad. Cuando uno ya tiene disperso o descentralizado, poder tener el control es más complejo. Bueno, ¿cómo vamos con Thales, con nuestra división de Data Protection, dentro de lo que es Thales? Tenemos la posibilidad en forma centralizada, primero, en ayudarlos a descubrir dónde están esos datos, ¿sí? Sabemos que el primer desafío, por lo que comentábamos recién, es saber dónde están los datos críticos. En este caso, estamos hablando de datos personales. Yo puedo buscar dónde tengo dentro de todos mis sistemas datos de personas. Nombre, DNI, dirección y otros datos que puedan ser acordes a su industria o segmento, ¿sí? Ese es el punto inicial. Una vez que sé dónde están, las estrategias para protegerlo, ¿sí? Existen distintos métodos de cifrado para encriptación, depende de la industria, si tengo que proteger, aparte del dato de la persona, un dato de tarjeta o el DNI, como dije antes, o algún saldo o algún campo en particular. Yo tengo distintas estrategias con esta tecnología donde voy a poder encriptar. La encriptación es hoy el método de protección y de defensa del dato más efectivo. Y eso no lo decimos nosotros como Thales y como empresa de ciberseguridad para defender los datos. Los mismos atacantes, si nos vamos del lado del atacante, del hacker que nos quiere robar la información y esos datos, ellos, hablamos anteriormente de que el ataque más efectivo que tienen hoy es el ransomware. Y para los que son más tecnológicos, el ransomware lo que hace es encriptarnos la información y pedirnos un rescate, ¿sí? Eso es el ransomware. Entonces, el atacante utiliza la encriptación como el método más eficaz para robarnos nuestra información. Entonces, nosotros, está probado, digamos, tanto por los atacantes como por los que nos queremos defender, que el método más efectivo para que alguien no pueda acceder a mi información es encriptado. ¿Bien? Entonces, ese es el punto. Como tales, nosotros encriptamos la información en el origen, en donde se encuentra almacenada, de donde se la pueden venir y llevar toda la información completa.
Después, bueno, uno de los componentes de la encriptación son las llaves criptográficas que tienen el código con el cual yo voy a poder encriptar y desencriptar esa información. Estas llaves son muy importantes porque si alguien me roba la información encriptada, pero también se lleva la llave, es como si me robaran el auto con la llave adentro. ¿Se entiende? O sea, se lo van a llevar. Entonces, lo importante es no solo encriptar, sino también, y esto lo pide la ley de protección de datos, tener una custodia robusta de las llaves criptográficas, porque son el material necesario para poder desencriptar la información. ¿Sí? Y por último, el punto que vamos a ver acá con Rodrigo también en profundidad, es el tema de la identidad y la administración de la identidad y el acceso, el Identity and Access Management. ¿Sí? Nosotros no solo tenemos que proteger el dato, sino que también poder administrar y controlar quién es el que va a poder acceder a la información. Es muy importante, ¿no? Porque si yo limito primero quién va a poder acceder a la información, me va a ser mucho más fácil controlar quién puede estar haciendo algo malo con esa información, porque el resto ya no va a poder ingresar. Y si hay alguien que está haciendo algo extraño, también lo voy a poder, a través del monitoreo, identificar que tengo algo malo. Bueno, el dato puede estar, lo encontramos en distintos estados, en uso, en reposo y en movimiento. Con nuestra plataforma cubrimos cross la protección del dato en cualquiera de estos estados, y esta es una visión de Gartner, que es uno de los líderes hoy en cuanto a lo que es la consultoría en tecnología y en ciberseguridad, y nos dice que estos son los controles esenciales para proteger el dato en cualquiera de los 3 estados, y con nuestra tecnología cubrimos esos controles en cualquiera de esos 3 estados. No solo en cualquiera de esos 3 estados, sino también en el lugar donde se encuentren esos datos. Esos datos pueden estar en tránsito dentro de una red, pueden estar en un almacenamiento, en un backup, pueden estar en el sistema operativo, en file system, digamos, pueden estar en una base de datos, en una aplicación, o pueden estar en la nube. ¿Sí? No importa dónde estén esos datos, esta tecnología es cross a todas estas necesidades. Bueno, este es un resumen de lo que es la tecnología de Thales, se llama CipherTrust, y como les decía, nos va a permitir desde el descubrimiento, la protección a través de los distintos métodos de cifrado, incluido la protección del ransomware, porque yo efectivamente al cifrar me estoy protegiendo también de que venga un hacker y me quiera cifrar datos que yo ya tengo protegidos. Y, como dije antes, el control del acceso y la administración de las llaves criptográficas como parte esencial de lo que es el proceso de la estrategia de protección de los datos. ¿Sí? Bueno, lo mencioné antes, ¿no? Y lo dice también nuestra encuesta, el cifrado, la encriptación sigue siendo el método más elegido, no solo el más efectivo, sino el más elegido para la protección de los datos. ¿Sí? Y bueno, algo importante es, cuando protejo el dato, no dejar la llave en cualquier lado. Muchas veces, cuando vamos a hablar con la gente de TI o la gente de seguridad de nuestras empresas, y le preguntamos cómo están protegiendo los datos, me dicen, no, los datos están encriptados. O los datos me los encripta, no sé, mi proveedor de nube, me los encripta mi proveedor de data center. Ok, pero la siguiente pregunta tiene que ser, ¿dónde estás guardando la llave con el que el proveedor está cifrando esos datos? Este es un elemento importante a proteger, ¿sí? No importa la tecnología, ¿sí?, que estemos utilizando, esa llave siempre tiene que estar en ese dispositivo centralizado, ya sea una nube, ya sea una plataforma que tengamos on-premise, ya sea una plataforma de un tercero, todo lo centralizamos en una misma tecnología que nosotros llamamos bóveda digital. ¿Sí? Es como una caja fuerte, digital, de estas llaves criptográficas. Hace muchos años atrás, los que trabajamos en tecnología, esto se guardaba en unos sobres, y efectivamente esos sobres se guardaban en unas cajas fuertes físicas, y entonces cuando se necesitaba acceder a estas claves, certificados o llaves,
tenían que venir dos personas, abrir el sobre, uno poner una parte, Una otro otro. ceremonia. Era la ceremonia, exactamente. Se sigue llamando ceremonia, pero ella es la ceremonia de llaves, pero se sigue llamando ceremonia, pero ya es mucho más amigable, es digital y está todo con sistemas de protección mucho más robustos, ¿no? Entonces, la intención de esto, y para poder tener claridad con dónde estoy protegiendo los datos, si tengo los datos en la nube, saber que por más que tenga un proveedor de nube que me diga que está cuidando mis datos, la responsabilidad de esos datos sigue siendo mía como empresa. Entonces, tengo la posibilidad, no importa el tipo de servicio que tenga la nube, no importa la nube, voy a poder de algún modo proteger la llave criptográfica o encriptar los datos que tengo en la nube. Bien, ahí tenemos desde el concepto de Bring Your Own Key, que es que que el proveedor de nube va a utilizar la llave criptográfica que yo estoy protegiendo y generando, hasta poder encriptar los datos con mi tecnología y no con la tecnología que me está proponiendo el proveedor de la nube. Y por último, bueno, el Cloud Security Alliance habla de que en la encriptación para la nube tiene que haber una protección robusta de las llaves criptográficas, ¿sí? Lo mismo, no dejar en manos de este proveedor de nube la protección de estas llaves. Entonces, como resumen, para lo que es el cumplimiento de la ley de protección de datos, ¿sí? Tenemos el descubrimiento y la clasificación, el cifrado o la tokenización como un método de protección, ¿sí? La administración de las llaves seguras y centralizadas y la protección de los datos en movimiento. Así que esta es la primera parte. Yo les propongo avanzar con Rodrigo y continuar después con las preguntas, con la serie de preguntas, si les parece bien. ¿Sí? Bien, nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes que están acá presencial, también los que están virtuales con nosotros. Bien, como Patricio bien dijo, el tema de la soberanía digital es muy importante para los temas de legislación, pero también para el control de toda la información de la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos, y bien dicho por Patricio, la pandemia cambió mucho cómo se maneja la información, porque antes normalmente, antes nosotros teníamos todo un entorno conocido de dónde se quedaba esa información. Entonces esa información quedaba dentro de los servidores de la compañía, eran informaciones que estaban controladas por los métodos tradicionales de control de esa información. Pero después, cuando hubo este cambio en la migración de la información que estaba dentro de la compañía para la nube, esa nube se desconstruyó. Entonces, los métodos tradicionales de protección de esa información ya no lograban más proteger esa información. Pero es importante mantener siempre bien las buenas prácticas de cómo proteger esta información que antes estaba dentro de la compañía, pero hoy está en la nube y se queda en los servidores de los proveedores de la nube. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de autenticación, que es cómo autenticar en los sistemas, que sean las aplicaciones, que sean los servidores, es importante decir que esa es la puerta de entrada para la información. Entonces, como Patricio dijo, la información, una de las buenas prácticas es que la información esté cifrada, porque tú tienes el control de la información. Entonces, si hay un ransomware o si hay un robo de información, esa información para el atacante no va a tener ninguna información porque está cifrada, no tiene la información por sí sola. Pero cuando es importante también
proteger cómo se autentica esa información, que esa es la puerta de entrada. Y hay distintos métodos de ataques, como por ejemplo phishing, que son los correos que nosotros recibimos todos los días para que se robe esta información. Hay base de datos en Dark Web, donde se queda sus datos personales, muchas veces datos de contraseña ya utilizadas por nosotros. Entonces, eso muchas veces es la puerta de entrada para un ataque de ransomware o algún otro tipo de ataque que se puede robar este tipo de información. Y un tema muy que dijo que es complicado para las compañías y también para los usuarios son las contraseñas. Entonces, hay políticas distintas de cambios de contraseña, por ejemplo, en las compañías, donde la persona hay que cambiar a cada 3 meses, hay que crear una contraseña compleja, muchas veces con caracteres, con números. Entonces, muchas veces la persona sale de vacaciones, regresa, se olvida de la contraseña. Hay distintas aplicaciones hoy, entonces la persona hay que autenticar en la computadora, hay que autenticar, por ejemplo, en una aplicación como un Office 365, la VPN. Entonces, para el usuario final, manejar este tipo de cosas es muy complicado y también para las compañías, porque hay muchos llamados de help desk porque la persona olvidó la contraseña. Entonces, la persona hoy no está siempre en la oficina, está muchas veces de home office. Entonces, todas esas cosas impactan muchas veces en la propia ejecución del propio trabajo de la persona. Y también hay muchos riesgos también en plataformas de OT, de IT. Acá estamos hablando de ambientes donde las compañías están migrando muchas veces para la nube, pero también tiene aplicaciones legadas dentro de su entorno. Y son aplicaciones muchas veces críticas. Entonces, ¿cómo manejar? Porque grande parte de la información está en la nube, pero ¿cómo manejar también bien esta información que se queda muchas veces en sistemas legados que están dentro de la propia compañía? Entonces, hay que también tener buenas prácticas de cómo hacerlo esto bien también. Hablando de esa arquitectura, vamos a decir, híbrida. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo cloud de la nube, es importante que las compañías tomen en cuenta que tener un identity provider independiente. Lo que es un identity provider es una solución que va a autenticar en esos proveedores de nube, que sea en su ambiente on-premise y también en su ambiente en nube, porque así no debe estar en las manos del proveedor de la nube la información de cómo se autentica. Entonces, como Patricio ha hablado la parte de las llaves, lo mismo se aplica en la parte de la autenticación, que las compañías tengan el control de cómo se está haciendo la autenticación en esas plataformas. Es importante también tener toda la visibilidad de cómo están haciendo la autenticación, dónde se hace la autenticación y cómo se hace esa autenticación, porque es importante también implementar métodos robustos de autenticación. Entonces, no solo la contraseña, es sí un doble factor de autenticación, muchas veces la propia biometría de la persona, que es mucho más seguro do que la contraseña. Y también mejorar la experiencia del usuario, como nosotros estamos hablando ahora. Como hay distintas aplicaciones, aplicaciones, informaciones que hay que acceder, es importante que tenga un single sign-on. Entonces, por ejemplo, si yo me autentico en una aplicación, si yo cumplo con ciertos requisitos, yo puedo saltar para una otra aplicación y no necesito autenticarme nuevamente. Entonces, todo eso para mejorar la productividad de las personas, para mejorar la experiencia del propio usuario cuando nosotros estamos tratando de securizar, pero también traer una mejor experiencia para el usuario final. Y acá es un punto muy importante de que cuando nosotros hablamos de los proveedores de la nube, acá estamos hablando específicamente de AWS, pero todos son así, que la responsabilidad del proveedor de la nube es dar toda la infraestructura. Entonces él va a hacer toda
la actualización de hardware, toda la actualización de software. Pero cuando estamos hablando tanto de la parte de cifrar la información que está en la nube, como la parte de autenticar esa información en la nube, es responsabilidad del propio cliente. Entonces, ellos pueden proveer toda la infraestructura para que la información se quede allá, pero es responsabilidad del propio cliente que se creen mecanismos de autenticación o de protección del dato que esté allá. Entonces, por eso que es importante tener soluciones de proveedores distintos de la nube, porque así tú puedes proteger y tener el control del dato. Bien, acá algunos reportes de algunos periódicos o reportes hablando de la parte de ciberseguridad, entonces de McKinsey Company, entonces de White House hablando de la parte de implementar un doble factor de autenticación, y desde la guerra de Ucrania ha incrementado los ataques, los ciberataques. Entonces, por eso que es muy importante tener esa robustez cuando nosotros hablamos de la parte de ciberseguridad. Entonces, hoy, cuando nosotros hablamos de un entorno empresarial, y acá estamos hablando sí de la autenticación de los empleados internos, sí hay un reto muy importante que es cómo manejar ese acceso en un modelo híbrido. Entonces, empresas que sí tienen aplicaciones legadas, que se quedan muchas veces dentro de la propia compañía, pero todo ese cambio, entonces, aplicaciones que están en la nube, ambientes virtualizados, escritorios remotos, entonces, es importante administrar ese acceso, porque si no, quedamos básicamente en un ambiente así, donde tenemos distintos profesionales que, por ejemplo, van a acceder a las aplicaciones muchas veces de un dispositivo móvil, de la computadora, y para cada una de las aplicaciones van a aplicar una contraseña, van a aplicar un método de autenticación que no trae una buena experiencia para el usuario. Y también hay usuarios que son administrativos, que tienen un mayor poder de acceder, por ejemplo, a las consolas de configuración de los proveedores de la nube, de los ambientes internos. Entonces, por eso que es importante tener este modelo donde se centraliza la información en un solo identity provider, que nosotros hablamos así, que es una plataforma donde se puede gestionar todas esas autenticaciones, porque así, en una sola plataforma va a tener más rastreabilidad, va a tener más control, por ejemplo, en una auditoría, entonces costos para se implementar también se pueden reducir, y acá va a tener mucho más control porque en un solo ambiente tú puedes crear las reglas de negocio. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en Argentina, yo sé que la compañía solo queda acá en Argentina, entonces no hay la necesidad que la persona se autentique, por ejemplo, fuera de Argentina. O no, muchas veces la persona está en un sitio fuera, entonces todo eso se puede manejar por una sola consola para todas las aplicaciones que están integradas dentro de la compañía. Y más allá de eso, eso nosotros hablamos un poco más para el entorno empresarial, pero es importante decir también que hay muchos cambios, principalmente en la parte de Web 3.0. Hoy estamos en la Web 2.0, que es mucho más direccional, con redes sociales y todo eso, pero con el cambio de la 3.0, como Patricio ha comentado cuando comenzó la presentación, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de mayor volumen de datos, y la información, con este cambio para la Web 3.0, la información va a quedar mucho más descentralizada. Y el control de esta información va a quedar mucho más para el usuario final. Entonces, estamos hablando de web wallets y todo eso. Entonces, para las compañías que también tienen un sitio web donde los clientes se autentican en ese sitio web, es mucho importante también proteger esta información. Entonces, desde cuando la persona hace el onboard en la plataforma, entonces, de acuerdo también con la legislación, con la ley de protección de datos, entonces, acá estamos hablando de compañías que
están en Argentina, pero también tienen presencia en Francia. Entonces, muchas veces hay que cumplir con las reglas de protección de datos de Francia también. Entonces, todo eso es importante, tener toda la parte del onboarding y la formación, tener el control del acceso, tener toda la parte regulatoria y también crear una experiencia buena para el usuario cuando se autentica, por ejemplo, en ese sitio web que las compañías también tienen. Bien, respecto de la parte de autenticación en eso, bien, ahora dejo la oportunidad para ustedes para hacer las preguntas. No me queda claro si es lo que ustedes ofrecen es una appliance donde da la posibilidad de hacer inscripción, de autenticar datos, está todo integrado en una, son cosas distintas. Porque lo veo como que tiene un poco de firewall, un poco de inscripción, un poco de autenticación, no sé si está todo integrado o son soluciones diferentes. Perfecto. Muy buena pregunta. A ver, la solución inicialmente es una appliance que puede ser físico o virtual. El appliance incluye esta bóveda criptográfica que para nosotros es el corazón donde vamos a proteger las llaves criptográficas, y el resto es software que está desarrollado en base a este appliance. Normalmente la custodia de llaves criptográficas se hace en unos dispositivos de hardware appliance que se llaman HCM, ¿sí? Los Hardware Security Model. Sobre esta base, nosotros creamos esta plataforma de software que hace todos esos casos de uso que estuvimos viendo recién. Entonces, toda esta plataforma, tanto de Identity and Access Management, como de descubrimiento, como de protección a través de distintos métodos de cifrado y toda la gestión de las llaves criptográficas, son módulos de la misma plataforma de ciberseguridad. La plataforma es una sola, es una plataforma que se implementa a partir de esta consola y bóveda criptográfica, y sobre eso se van habilitando, digamos, las distintas funcionalidades o casos de uso que nosotros llamamos. Cada uno de estas cajitas que veíamos recién con distintas funcionalidades son distintos casos de uso que para nosotros son aplicables, todo con la misma plataforma. Por eso es que hablamos de evitar esos silos que se generan de gestión de información por distintas plataformas, que tengo una parte protegiéndola en la nube, la otra on-premise, la otra en el endpoint. Entonces, con esto lo que hago es tener una gestión centralizada que permita auditoría, monitoreo y la administración. No es necesario habilitar o empezar a trabajar con todos estos casos de uso. No puedes decir, bueno, quiero solo la parte de Identity and Access Management. Habilita solo la parte de Identity and Access Management. Quiero hacer solo Data Discovery. Habilitamos solo la parte de Data Discovery. Quiero hacer encriptación y gestión de llaves. Ahí ya tenemos la encriptación con la bóveda criptográfica y todo lo que se puede hacer con respecto a tener la bóveda. Encriptación, gestión de llaves, todo el resto de los casos de uso. ¿Y eso te permite evaluar comportamientos como 100, por ejemplo, o no? Acá no. ¿O es si alguien quiere entrar, vos no te das cuenta? No. Sí, a ver, a mí me da visibilidad automáticamente cuando yo instalo, a ver, si dentro de los casos de uso tengo uno de los casos de uso que es la protección de datos a nivel del sistema operativo. Entonces, yo lo que hago es instalar un agente de nuestra solución en cada uno de los sistemas operativos de los servidores que yo quiero proteger. Con ese agente en ese servidor, yo tengo visibilidad automáticamente de quién entró a qué dato. ¿Sí? Tengo la posibilidad de tener el log o la alerta. Yo me puedo conectar un SIEM. Yo no soy un SIEM, no somos un firewall tampoco. Nosotros encriptamos, tenemos una herramienta de Identity and Access Management para controlar el acceso. El mismo cifrado tiene un Access Control List que me va a permitir definir quién ve el dato antes que claro y quién no.
pero no es un firewall de base de datos, ni de datos, ni es, digamos, un SIEM. Nosotros nos conectamos al SIEM y permitimos que el SIEM correlacione toda la información que nosotros le podemos entregar en cuanto al acceso a estos datos. Ahora, JOTC me permite esa visibilidad para poder darle esa información a un SIEM, pero el monitoreo me genera la información de quién entró a qué datos, no me correlaciona si eso... El único tipo de correlación que puedo tener, pero más que una correlación, es encontrar un patrón, tiene que ver con el ransomware o la copia de datos masivos. Eso sí lo hace porque en el momento en que algún usuario cualquiera, aunque sea un domain admin o un root con los más altos privilegios, quiera encriptar algún dato que esté en un servidor que ya está protegido con nuestra tecnología, como no va a tener los privilegios para poder hacer eso, lo va a bloquear y me va a alertar un caso sospechoso de ransomware, porque normalmente alguien no viene y encripta un archivo así de la nada, digamos, ¿no? Y si yo necesito hacer alguna encriptación en particular que no sea con nuestra tecnología, tendría que crear una lista blanca específica. O sea, por defecto esto es lo que se llama Zero Trust. Si yo activo el cifrado, a menos que yo te ponga la lista blanca de quienes pueden ver esa información o quién puede modificar esa información, por defecto no vas a poder verla. Se la vas a ver, pero vas a ver información cifrada, ¿no? No vas a ver el dato real. Perdón, una pregunta. Sí. Justamente, para este tipo de identificación de quién entra y hacer el seguimiento, dentro de las opciones que vos dijiste, porque era de Access, es decir, la alternativa de Access o de Data Discovery, bueno, Sí. ¿Cuál es la que hay que elegir para, o pedirles a ustedes, para el seguimiento, para detectar justamente quiénes están ingresando? Bueno, yo creo que primero el paso inicial es entender dónde está esa información que yo quiero proteger, saber cuál es la arquitectura en donde está esa información para entender el estado de esa información. Entonces, las medidas van efectivamente desde tener un buen control de acceso, o sea, manejo de quiénes pueden llegar hasta esa información. Eso lo hacemos con la parte de Identity and Access Management. Ahora, uno puede decir, ok, el administrador se dejó la contraseña en un lugar, vino una persona, se sentó, por algún motivo llegaron a tener algún nivel más de acceso y llegan hasta el dato. Entonces, ahí es donde lo otro importante es, como digamos, inicio, sería encriptar el disco o el servidor donde están los datos importantes. Pero ahí, como lo tenés descentralizado, tenés que encriptar todo. Bueno, ahí por eso ver también cuál es la arquitectura es importante, ¿no? Entender si tenés nube, ver cómo está la nube. Entonces, ahí parte de nuestra función es poder ayudarlos consultivamente en entender cómo generar esa estrategia de protección de datos. No todas las arquitecturas son iguales y no todos la importancia que uno le da a los datos son iguales. La ley de protección de datos me exige proteger datos de clientes, perfecto. Pero, ¿qué otro dato, por ejemplo? Si a mí un ransomware me ataca y no me deja entrar más a cierta información, y esa información no es dato de cliente, pero no me permite continuar con la producción, por ejemplo, también es un dato importante. ¿Sí? Entonces, no solo el dato crítico es el dato confidencial. ¿Sí? El dato crítico es el dato, obviamente, el confidencial, porque me genera algún tipo de impacto si me lo roban, y el que me permite también continuar con la producción. Por ejemplo, no sé, tener acceso a la base de datos donde están las direcciones de mis clientes, donde tengo que hacer los despachos
de mis productos. Sí, por todos los ejemplo. archivos maestros. Si yo pierdo esa base de datos, no sé a dónde tengo que repartir los productos. Y esos productos, si tienen cadena de frío, se pueden pudrir. Si tienen fecha de vencimiento, no me los van a aceptar. No sé, ahí estoy dando ejemplos que no tienen que ver ni siquiera con la parte financiera, ¿no? Porque obviamente si alguien llega a robar datos financieros, tiene acceso al robo mucho más fácil. Pero hoy el atacante, cuando busca acceder o cuando ingresa con un ransomware, la verdad es que no mide qué tipo de industria está atacando. O sea, la persona busca y donde puede entrar, entra, y donde puede hacer daño, hace daño, porque después busca cobrar una recompensa a partir de ese daño que hizo. Entonces ese daño o esa recompensa puede ser, si la persona una vez que robó la información se da cuenta que es información valiosa, te va a extorsionar. ¿Sí? Mirá que si no me pagás, publico estos datos en la red o se los doy a la competencia, no sé, el método de extorsión que elijan. Y si no son datos críticos o confidenciales, quizá el impacto de que no pueda yo acceder a esos datos hace que mi producción se frene. Y eso me genera una pérdida de vida. Sí, eso justo juega con también el plan de contingencia, ¿no? Totalmente. Que A ver. en su momento con ustedes estuve trabajando en el plan de contingencia, pues Eso lo tengo claro, pero sé que está relacionado, pero es como que ahora es digamos, una nueva situación, porque sobre todo por el hecho de tener mucha información en la nube y hasta los aplicativos, no solamente los aplicativos, sino todos los sistemas tipo SAP están en la nube. Totalmente. Entonces, desde el punto de vista de auditoría, Totalmente. Bueno, ahí viste, ¿no? O sea, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, si SAP o Salesforce o cualquiera, los nombro porque nos integramos con todos ellos, ¿no? Por eso verdaderamente no son marcas con las que nosotros, soluciones que normalmente nos vamos a encontrar, o los distintos proveedores de nube que nos vamos a encontrar en el mercado, nos va a permitir, digamos, ellos dan un servicio y dentro de ese servicio normalmente nos proponen encriptar la información. Entonces, ahí ya nos pueden allanar parte del camino. Pero lo importante es no dejarles las llaves a este proveedor. Ese es el punto, ¿sí? La encriptación incluye un certificado o llave criptográfica. Esa llave criptográfica, lo que tengo que hacer es, la puedo generar en esta plataforma, ¿sí? Y dársela al proveedor de nube, a SAP, como dijiste, al proveedor que contenga o tenga mis datos en la nube y que de algún modo los esté protegiendo. Porque normalmente cuando yo contrato un servicio en la nube, a menos que sea una plataforma en donde yo tenga acceso a toda la plataforma en la nube, normalmente me dan un servicio y yo no accedo a la plataforma. Entonces lo más fácil ahí es decirle, bueno, necesito que todos estos datos me los encriptes, pero los vas a encriptar con esta llave. Y esta llave la vas a venir a buscar acá. Va a estar guardada. Nosotros tenemos la posibilidad de que estos proveedores, incluso SAP, cuando encripte con una llave creada por Thales, por CipherTrust, y la venga a buscar a nuestra plataforma. Entonces, esa es una ventaja importante porque no estamos modificando el funcionamiento normal de la herramienta que me están dando el servicio, que me están proveyendo. Yo mantengo el mismo funcionamiento. Lo único que no pierdo el control sobre esa herramienta y sobre esos datos que están en esa herramienta. Ahí entra el tema de soberanía. Tengo SAP en la nube, tengo los datos míos en su plataforma, ellos me los cifran, está todo muy bien. Pero el juego pasa por decir que van a usar una llave criptográfica creada por mí, que soy el dueño de los datos, y custodiada y monitoreada por mí. Es decir, ese sería el adicional, encriptar, es decir, porque por ejemplo, SAP en Alemania también te da un certificado, digamos, de seguridad. Sí. Pero eso, evidentemente, por lo que decimos, no es suficiente. Necesitas de este otro paso, que es el control de la encriptación de todos los datos que le estoy ese es el punto. O sea,
todas las empresas de nube que dan servicio en la nube te dan esos certificados o esa CLA o esa, digamos, todos los temas de confidencialidad dentro del contrato, pero igual estás dejando, digamos, en manos de ellos tu información. Entonces, ese es el concepto, ese es el punto principal del concepto de soberanía. Y lo resolvemos de esa forma. Podemos dejar que todo siga de la misma forma, pero con una custodia y monitoreo y gestión por parte nuestra de esa llave escritural. Perdón, una pregunta más, no molesto. No, pero los demás también. Desde el punto de vista de regulación de normas, de Francia, pero también de la Unión Europea, ¿no? Sí, en realidad GDPR es de la Unión Europea. Es una norma de toda la, es una ley de toda la Unión Europea. Sí, eso es lo que aplica también a todas las empresas en el resto del mundo que tengan información de clientes europeos. Sí, parece. Eso es un tema importante. Claro. ¿Sí? No es que solo aplica a las empresas en Europa. ¿Sí? Si ustedes, como filial de alguna empresa de Francia o de Europa, tienen datos de clientes o de personas de Europa, también les aplica la ley de protección de datos. O sea, puede venir un auditor de Europa y hacer una auditoría sobre GDPR acá en Argentina, en Chile, en Brasil, en donde sea que estén. Tenías una consulta. Sí. ¿Cuál es el perfil común de un hacker hoy en día? Bueno, es muy buena esa pregunta. El perfil del hacker cambió. El perfil, primero, hacker no es una mala palabra. Hacker puede ser una persona también, desmitifico un poco eso porque por ahí la palabra hacker suena a un atacante. Entonces yo prefiero separar lo que es un atacante de lo que es un hacker. El hacker es una persona con habilidades para ingresar en lugares donde... Y puede ser una persona que lo haga ético, ¿no? De hecho las pruebas se llaman hacking ético, se utiliza hackers éticos. Son personas con las mismas habilidades que los atacantes, pero que hacen para el bien. Entonces, pero el perfil del hacker, digamos, malicioso, del que me está queriendo atacar para robarse la información, fue cambiando. Ya no es el muchacho en el garaje o estacionamiento de su casa con la computadora queriendo entrar a la NASA como hace 15 o 20 años atrás. Ese lo hacía por hobby, ese era un hacker que lo hacía por diversión y que después terminaban presos porque ni siquiera se daban cuenta de la magnitud del problema en el que se habían metido. Hoy se está usando esta metodología para el robo. Entonces son actividades, digamos, organizaciones que se dedican a delinquir a nivel mundial, porque aparte pensá, antes vos físicamente para ir a robar un banco tenías que ir hasta el banco, tenías que estar cerca físicamente del banco, entrar, exponerte físicamente para robarte, no sé, una caja fuerte. Hoy, no sabes desde qué lugar del mundo esa persona puede entrar y robarse la misma información sin moverse de la casa, sin que te enteres quién es. Entonces, se armaron organizaciones delictivas en base a la ciberseguridad y hoy no sé, no tengo números, no quiero decirlos, pero el gran porcentaje de lo que es, digamos, los robos a nivel mundial tienen que ver con temas de ciberseguridad. Por eso el dato o la información pasó a ser un activo súper importante, porque es el que usan para extorsionarnos, es el que nos roban y nos generan pérdida. Entonces, hoy cambió. Hoy son organizaciones, gente que está preparada para robar alrededor del mundo, desde ciertos lugares, y utilizar ese dinero también en otras actividades, ¿no? Hay muchas organizaciones conocidas que tienen, digamos, utilizan esto para generar otro tipo de acciones también no muy sanas, digamos. Pero sí, ese es el... Y en definitiva también cambió el receptor del ataque, ¿sí? Cambió la persona que
que sufre el ataque. Antes, las personas más expuestas o las organizaciones más expuestas a un ataque eran organizaciones gubernamentales, organizaciones financieras, transaccionales, que moviesen dinero, que moviesen información crítica o sensible o confidencial. Hoy ya están todos nosotros. Nos puede llegar a nosotros en nuestra casa, pequeñas empresas. No sé, hoy le sirve pedir un rescate desde $1.000, $2.000 a una pyme hasta pedir millones de dólares a una multinacional. Todo le sirve. Entonces cambió también el espectro de ataque, digamos, ya somos todos posibles víctimas. Sí. Enrique. Consulta, respecto a las regulaciones, ¿cómo ustedes como tal están apoyando a los gobiernos sobre una tecnología permitida llamada cuántica? De que nos entraron ahí muy bien blockchain y inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, ese es un punto súper importante también, que viene, ¿no? O sea, ya las leyes y organizaciones a nivel mundial están hablando en lo que es el cifrado y los controles y los accesos e identidades, en cómo protegernos de ataques de tecnología cuántica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy cuando nos atacan información encriptada o cifrada, un procesador normal, un computador normal se puede demorar años en desencriptar una información, si no tiene la llave. Si tiene la llave se demora un ratito. Entonces, dicho esto, con la computación cuántica y la velocidad que van a tener esas máquinas y esos procesadores, el tiempo que se van a demorar en poder desencriptar información va a pasar a ser minutos. ¿Sí? Información, todo lo que es la base de usuarios y contraseña, toda esa información que hoy es crítica porque es la información que controla los accesos y que protege la información, en lo que se llama la era postcuántica, estamos hablando de que va a ser algo cuestión de minutos y que vamos a tener que tener tecnología preparada para resistir eso. Entonces, ahí contestando a tu pregunta, Thales hoy es una de las empresas que está trabajando a nivel mundial, una de las 3 finalistas. Hay un ente regulador que se llama NIST, que es el que regula muchos temas de seguridad de la información, dentro de ellos todo el tema de criptografía y manejo de llaves criptográficas, y dentro de eso está haciendo un concurso para buscar algoritmos de encriptación que soporten ataques postcuánticos, que soporten el ataque de estos procesadores que van a poder generar herramientas de desencriptación mucho más veloces. Somos uno de los 3 finalistas, entonces ahí Thales está aportando en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías para soportar esta era postcuántica. Y bueno, aparte de mencionar que toda esta tecnología que estuvimos presentando hoy ya soporta este tipo de algoritmos. Está preparada para soportar algoritmos y para manipular llaves criptográficas que nos van a prevenir ataques post-cuánticos. ¿Sí? Eso es súper importante. En Estados Unidos, por ejemplo, Biden sacó una ley a principios de este año que todas las organizaciones de gobierno y militares de Estados Unidos tienen que contratar tecnología que ya sea quantum ready, ¿sí? Que esté preparada para procesadores cuánticos, para la era cuántica. ¿Sí? Entonces, es esencial ya que toda esta tecnología que busca protegernos esté preparada para esta era. A veces suena, yo mucho no lo menciono, de hecho no lo mencioné, así que muchas gracias por tu pregunta, porque por ahí suena muy futurista, pero estamos hablando de que ya, bueno, ahí hay multinacionales que están trabajando en el desarrollo, que son de público conocimiento.
Hay otras que no son de público conocimiento, que seguramente deben estar trabajando también en el desarrollo de esta tecnología cuántica. Y yo les aseguro que no quieran saber quiénes van a ser los primeros en contar con este tipo de tecnología. Exactamente. Estas organizaciones que te decía recién que son las que están detrás de los ataques, seguramente deben ser de los que hoy están más avanzados en la generación. Exactamente. Puedes desencriptar lo que te encriptaron. Exactamente. Entonces, verdaderamente es una carrera contra... Y lamentablemente nos pasa que en ciberseguridad siempre vamos atrás. ¿Sí? Entonces, lo importante, sabiendo que siempre vamos detrás, lo importante es siempre estar lo más cercano posible y siempre tener las medidas adoptadas, ¿no? O sea, recién cuando me hiciste muy bien la pregunta de qué es lo que yo necesito, estamos hablando de también tener medidas básicas o de higiene de ciberseguridad, que la llamo yo, que siempre hay que tener, ¿sí? O sea, capacitar a nuestros empleados y a nuestros clientes. Se habla siempre de que el empleado, el ser humano, es el eslabón más débil dentro de la cadena de la ciberseguridad, y eso es así, porque no todos entienden la gravedad que puede tener alguna acción, como poner un pendrive en un computador o prestarle el computador del trabajo. Ahora que todos trabajamos desde casa, o la mayoría, le dejamos el computador al hijo y entra se baja un juego, listo. Se bajó el juego y estamos fritos, ya tenemos un ransomware en la máquina. Entonces, no suena gracioso, pero es así. Entonces, somos, me incluyo, la cadena más débil dentro de todo este ecosistema de ciberseguridad en las empresas. Entonces, hay un tema de capacitación, ¿sí? A todos, mantener actualizados siempre en temas de ciberseguridad, tener el backup o respaldo de toda la información, es el desde, o sea, me protejo del ransomware, me protejo del robo, me protejo del atacante, pero tengo que tener el backup. Porque pase lo que pase, necesito poder recuperar mi información. Entonces, estamos hablando de cosas básicas. Si tengo todos mis sistemas, que todos mis sistemas estén al día, no tener sistemas de 1000 años atrás, porque son los que aprovechan los atacantes para entrar, y que esos sistemas estén actualizados con todos sus parches y todos sus temas de seguridad actualizados. Y después, bueno, los temas ya que mencionábamos del control de acceso, de identidades. Yo al principio hablé de que todos nuestros clientes pasaron a tener una identidad digital. Todos nosotros pasamos a tener una identidad digital, ¿sí? Dentro de poco vamos a subir un avión sin mostrar ni un papel. Thales está trabajando en eso también. Tenemos otra división que se encarga de eso, y verdaderamente ya hay países hay aeropuertos en países donde uno hace el onboarding solo con su rostro. O sea, sin mostrar ningún papel. Migraciones con el... Exactamente. Bueno, sí, esos dispositivos de migraciones acá en el aeropuerto también son de Thales. Así hace esa tecnología también. Uno entra y pone el dedo y la cara, todo y entra. Bueno, eso es porque ya tenemos una identidad digital. Hay no solo un nombre, un DNI, sino también un rostro, una huella digital. Eso forma parte de la identidad digital de cada uno de nosotros. Y eso también hay que protegerlo, porque también se pueden usarlo para hacer fraude. Basta la inteligencia. Uf, Mejor no pensar. exactamente, ¿no? Bueno, damos un aplauso porque Sí, muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero si no estaríamos cerrando. Acá tenemos a Manuel. ¿Cómo te va, Manuel? Estoy acá en la producción de la Forencheck. No sé si escucharon hablar. No sé si se escucha acá, ¿no? Para que escuchen los de la distancia. Bueno, creo que la propuesta que tienen ustedes es muy fuerte. Entra también dentro de la campaña nuestra de sensibilización sobre el famoso capaucho, que nos hace problemas. Y con las propuestas de ustedes, como que vamos limitando, porque cada uno le puede pasar, ¿no?
y según vehículo. Exacto. Mi inteligencia artificial me ayuda un montón para hacerme pasar por. Hay un montón de sistemas, está todo encapsulado. Antes era un costo la ciberseguridad, hoy es aún más un costo porque si te encriptas, está todo el sistema. Sin hablar de los robots de WhatsApp hacia las personas. Bueno, hay un montón de cosas. Hablamos de plata. Puede llegar hasta financiar a organizaciones terroristas. Sí. Tráfico de droga. Un montón de, ya sabemos. Sí, sí. Así que están invitados en sumarse a la francés, por favor. Bueno, ¿Querés explicarles a los presentes que es francés brevemente? Porque algunos por ahí no conocen. Cumple 10 años la organización, pero por ahí no lo conocen. Vamos a cumplir 10 años, somos una comunidad francesa dedicada a la tecnología, con foco a la tecnología, donde hay franceses que desarrollan acá, hay empresas francesas que desarrollan acá, y hay empresas argentinas también que desarrollan para Francia. La idea o la misión de la French es agrupar todo el mundo, somos una comunidad de varios métiers, hay unos de seguridad, hay otros de diseño, hay de todo. Y para sumarse a nuestra forma de ver la tecnología para el mundo francés. Y también hacer brillar nuestra tecnología, nuestras formas de trabajar. Tales es uno de los reconocidos, hay otros dentro del ámbito nuestro. Y es un poco la voluntad de la comunidad. perfecto. Y está creada por el gobierno francés en Sí. todos los países del mundo y, bueno, por lo menos donde hay una cámara francesa está muy asociada, porque, bueno, nosotros ayudamos en la creación con la embajada en su momento, así que en todos los países del mundo están en red como están las cámaras francesas también. De hecho, French Internacional pasó un acuerdo con CCI Internacional para ayudarse en conjunto. Sí, para colaborar. Nos ayudan Mutuamente. y es el presidente Macron, la época que creó la French. Muchas gracias. Gracias.